bienvenidos pues, a este webinar sobre China y la recuperación post-COVID-19. Esto es una iniciativa conjunta que hemos realizado junto con el Port de Barcelona y con Barcelona Catalunya Central Logistic para pues, analizar, en primer lugar, qué impacto ha tenido el COVID-19 en China y, en segundo lugar, pues, para analizar cómo afecta esto al sector logístico en general. En primer lugar, y bueno, pues antes de empezar con las ponencias, pues quería darle la palabra a Santiago Bassols, que es director general de Barcelona Catalunya Central Logistic y una de las entidades pues, que ha colaborado en la organización de este webinar. Así que, Santi, adelante. Buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra presencia en este seminario, que me parece especialmente interesante e importante. Dar las gracias, en primer lugar, a Casa Asia y a Puerto Barcelona y, sobre todo, a Amadeo y Ensana, en nombre de Casa Asia, por la colaboración continua que tenemos entre nosotros y, en especial, por la organización de este webinar sobre el tema de las relaciones con China y el periodo de recuperación. También, como no, dar las gracias a los ponentes, a Omar Puertas en nombre de Cuatro Casas, a Albert Oñate y a Jordi Torrent. Y simplemente dos palabras más para decir que poder aprender de lo que ha pasado en Asia y en China especialmente, y ellos van adelantados porque pues tuvieron antes el problema de recuperación, la entrada en la crisis sanitaria, y han salido antes, y porque además también es un socio comercial importante, o el primer socio comercial con España, y porque además estamos en medio de una guerra comercial, y porque nos interesa saber qué paradigmas que teníamos antes de la crisis sanitaria se van a mantener después de la crisis sanitaria. Todo el mundo habla del tema del reshoring o de la reindustrialización, cómo van a quedar los parámetros de comercio internacional, qué políticas se están poniendo de recuperación en marcha económicas en China. Todos estos temas son especialmente interesantes. Por lo tanto, pues muchas gracias de nuevo por vuestra presencia y paso la palabra. Gracias, Santi. Lo que vamos a hacer ahora es un primer turno de intervenciones a través de los tres ponentes que tenemos hoy. El primero de ellos es Omar Puertas, socio de Cuatro Casas y también una de las entidades pues, que ha colaborado en la organización de este evento. Omar ha trabajado muchos años en China y, de hecho, pues, ha sido el director de la oficina de Cuatro Casas en China durante 13 años. Recientemente pues, vino aquí a Barcelona, pero bueno, pues en estos momentos desde Barcelona pues sigue trabajando, en primer lugar, en operaciones en China y, en segundo lugar, pues también está muy informado y muy en contacto con lo que es la realidad tanto económica pues a nivel macro como también pues empresarial que hay en el país. Contamos también con la presencia de Alberto Oñate, quien pues es el General Manager de COSCO Shipping Line Spain, como sabéis, una principal compañía de logística que en estos momentos pues opera con China. Y tenemos también pues, con nosotros a Jordi Torrent, que es el director de estrategia de Port de Barcelona. Por lo cual, bueno, pues, con estos tres ponentes vamos a iniciar pues, esta sesión. Y en primer lugar, pues, a Omar le pediríamos que nos hable un poco del impacto del COVID-19 pues, en la economía china. Si puede ser, pues, en un formato breve, en unos 5 o 6 minutos, nos gustaría saber básicamente qué es lo que ha pasado y cuál es la situación actual. Así que, Omar, adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias, Amadeo, por invitarme. Muchas gracias al resto de ponentes por también darme la oportunidad de estar con vosotros y, por supuesto, a todos los que os habéis conectado para escucharnos. Pues efectivamente, ¿no? Es decir, China nos lleva 2 meses de ventaja, ¿de acuerdo? De hecho, las medidas que ellos han adoptado, pues parece que han sido, pues oye, han funcionado muy bien. Fijaros que antes de entrar en la vídeo estábamos comentando con Amadeo, Albert, Santiago y demás. Oye, ¿cuándo volvéis a la oficina, no? Y en el caso de Cuatro Casas, por ejemplo, aquí en Barcelona, pero en toda España, básicamente, no volvemos hasta septiembre, ¿de acuerdo? Mientras que las oficinas de Cuatro Casas en Shanghái y en Pekín, pues hace ya tiempo
que han vuelto a la oficina y con muy pocas restricciones, de hecho, ¿no? Con lo cual parece que ahí esas medidas sí que han funcionado mejor de lo esperado o mejor de lo que han funcionado aquí, ¿no? Y por lo tanto eso se traduce también en la economía y en la apertura de las, básicamente de las fábricas, de los restaurantes y demás, ¿no? A nivel exportación, fijaros en qué momento más curioso tiene que vivir China, ¿no? Nos llevan 2 meses de ventaja, por lo tanto, eso quiere decir que ya han reiniciado la producción. Estamos hablando de que, y lo veo con clientes, pero también con muchos otros, digamos, estadísticas, sabemos que están ya en factores de recuperación, fábricas abiertas al 90-95% de producción, ¿de acuerdo? Pero claro, en la medida en que dependen tanto de la exportación, la pregunta es, está muy bien poder fabricar, pero ¿tienen a dónde vender? ¿Será hay alguien que les está pasando pedidos, para entendernos, ¿no? Si miramos a las últimas estadísticas publicadas por aduanas chinas, últimas significa hace 2 días, ¿eh? Las aduanas chinas son de una tremenda celeridad y el día 1 de cada mes publican toda la estadística del mes pasado, ¿no? Pues, ¿qué vemos? Vemos que en los 2 últimos meses, a nivel de exportaciones, el índice de exportaciones ha subido un poquito, ¿de acuerdo? Está ahora mismo en 50,7. ¿Qué quiere decir 50,7? 50,7 en exportaciones significa, por debajo de 50 se está contrayendo, por encima de 50 se está expandiendo. Llevamos 2 meses en el que ya estamos creciendo, hemos superado el 50, eso es bueno. Sin embargo, la aceleración, entre comillas, es plana ahora mismo. Es decir, crece un poquitito, nada, apenas nada. ¿De acuerdo? Está creciendo, pero el crecimiento es muy, muy pequeño. ¿De acuerdo? Con lo cual, claramente, la situación mundial está teniendo un impacto. China ha recuperado exportación, no todavía a los niveles pre-COVID, ¿de acuerdo? Pero esa recuperación está siendo muy, 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 muy lenta, ¿de acuerdo? Si le damos un poquito más de granularidad a la estadística que nos presenta Aduanas China, nos vamos ahora a ver nuevas exportaciones, ¿de acuerdo? Hay un subíndice de nuevas exportaciones. Y las nuevas exportaciones de la pequeña y mediana empresa están en clara contracción. Están ahora mismo en un 35. Es una contracción abruptísima, ¿de acuerdo? Una contracción muy fuerte. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que las fábricas pequeñas y medianas se han visto muy afectadas por la falta de demanda, ¿de acuerdo? Y están, por lo tanto, exportando muchísimo menos, ¿de acuerdo? Llevamos una pequeña recuperación en el último mes, pero aún estamos en una clarísima contracción. Eso, a ponerlo en contexto, significa que, en primer lugar, la gran empresa china exportadora, pero también la mediana, pero en la medida en que tiene contratos a largo plazo, y estamos pensando pues en ropa, ¿no? Es decir, la ropa, la producción textil no depende de un mes, se hace a año vista, ¿de acuerdo? Y así mucha parte de la exportación. Todo eso sigue funcionando, pero la pequeña mediana empresa que depende más del día a día, esa sí que se ha visto muy afectada, ¿no? Y luego, si con esto ya acabo, para dar una primera introducción, si miramos a otros indicadores, el indicador en este caso no manufacturero, ¿de acuerdo? Es decir, todo aquello que no tenga que ver con la manufactura, estos indicadores están en una clara aceleración en China, mucho más pronunciada que la exportación manufacturera. Y si vamos más a la granularidad de los indicadores, vemos que el mayor crecimiento está en construcción. Es decir, están volviendo a inyectar dinero en la economía a través de la infraestructura y de la construcción, por más que los servicios también tienen una clara tendencia positiva, mucho más pronunciada que la manufacturera, ¿de acuerdo? Con lo cual, yo os diría que la economía se está recuperando,
pero se está recuperando más por la parte, digamos, cortoplacista, más relativamente fácil, que es la construcción de infraestructura. Se está apostando más por los servicios. Esto ya no es algo nuevo, ¿de acuerdo? El índice de producción manufacturero chino lleva bajando desde el año 2012 y la apuesta de China siempre ha sido intentar depender menos de la manufactura, de la exportación, y apostar más por los servicios, y eso parece que se va a acelerar con el COVID. Gracias. Pues muchísimas gracias, Omar. Pues a continuación me gustaría pasar la palabra a Alberto Oñate. Alberto, pues te pediríamos que nos hablaras un poco sobre cuál ha sido el impacto del COVID en vuestro negocio, en el negocio de Costco, en general también en el tráfico de mercaderías con respecto a China. Nos gustaría también, pues si veis que han cambiado los tipos de servicio tipos de servicios que ofrecéis a vuestros clientes. En general, pues que nos puedas hablar un poco, pues de cuáles han sido esos cambios y de cómo está la situación. Hola, buenos días a todos y gracias por estar aquí, por vuestra asistencia, y voy a contestar, Amadeo, voy como mínimo a intentar hacerlo. Mira, si echamos un poquito de la vista atrás, cuando empieza el tema del COVID-19, empieza a principios de año, yo recuerdo que nosotros estuvimos celebrando las fiestas del Año Nuevo Chino a mediados de enero, y había todo un run run, aún no se conocía exactamente cuál iba a ser este impacto, por supuesto, pero ya había un run run conocido, y ya empezó a afectar un poquito. La situación venía también, no solamente viene de aquí, estamos en una guerra comercial, China en concreto con Estados Unidos, que tiene una afectación clara en los volúmenes y tiene además una incerteza en el mercado de lo que va a pasar también en los próximos meses, hasta incluso te iba a decir años. Los armadores, siguiendo instrucciones de la OMI, empezamos este año con lo del cambio del combustible, con el loss sulfur, que nos ha obligado a unas enormes inversiones, a unos cambios en todas nuestras operaciones, barcos, y luego además coincidió con el Año Nuevo Chino, que es una época posteriormente que hay una bajada de las cargas muy, muy importante, que este año no hubo un despertar de ello, ya que las vacaciones que se dieron en China empezaron luego ya a extenderse, a prohibir la vuelta a los colegios, a la migración, a dejar incluso los desplazamientos de trabajadores o sus puestos de trabajo, y eso afectó claramente en nuestro sector de la logística. ¿Cómo afectó? Pues no podían haber los trabajadores en algunos de los puertos, no habían trabajadores en muchas de las fábricas para poder recibir mercancías, hubo una bajada, una falta enorme también de transportistas para poder llevar mercancías, y ya empezamos a ver ya en el mes de febrero que la cosa era seria y que nos afectaba. No en vano China, como sabéis, es una parte enorme del tráfico mundial de contenedores, y en concreto tiene 7 de los 10 mayores puertos del mundo están en China, de puertos de contenedores están en China, con lo cual os podéis imaginar que un impacto en China pues es un impacto que al final que nos toca a todos. Una de las cuestiones que hemos hecho, hablo de Costco, pero hablo de todos los armadores, ha sido recurrir a un arma ya que tenemos recurrente, que es el tema de los blank sailings. Los blank sailings hace ya mucho tiempo que están y ayudan al final a modular la oferta con la demanda. Se hacen en diferentes grados, hacía muchísimos años que se están haciendo. Hay épocas especialmente sensibles, unas como siempre cada año después del Año Nuevo Chino, con algunas celebraciones especiales, cuando ya conocemos que va a bajar la producción en China exportadora, entonces es cuando los armadores deciden de poner blank sailings. Este año estamos hablando de que han habido picos del 45% de servicios entre Asia y Europa afectados por blank sailings, es decir, con cancelaciones de servicio, ya que no había carga y ya que no había, tampoco no se podía contribuir a una mínima rentabilidad de los servicios. Cuando hablamos de la exportación china, o sea, de la importación española, europea, demos la vuelta al revés con la exportación, que ha sido el gran motor de la economía, entre otros sitios en España, y muy en concreto en el puerto de Barcelona,
con unos datos excelentes, entonces automáticamente tampoco ha habido espacio y hemos tenido dificultades para poder acomodar todas las peticiones de espacio que hacían nuestros clientes. En muchos casos, muchas líneas, hemos mantenido problemas también de contenedores vacíos. Ha habido mucha menos importación, hay un flujo, hay un imbalance muy, muy claro y entonces ha habido una situación que no hemos podido suministrar a nuestros clientes que nos pedían hidroseguros. Más problemas porque siempre vienen más cuestiones o más circunstancias. Este gigantismo de los barcos, estos megabuques que se están construyendo, que tienen cadencias además desde una orden económica que le das hasta la orden al astillero de construcción, hasta el día que se vota, hace que no vayan acompasados con las crisis. En la crisis del 2008 hasta el 2011 se fueron entregando barcos cada vez más grandes a pesar que había una situación muy tensa. Pues aquí estamos en una cosa parecida. Se siguen ordenando los barcos, hay unos umbrales de rentabilidad que hablan que hasta los 24 o 25.000 teus es la máxima rentabilidad que se pueden obtener. Hay estudios también para barcos superiores, pero en cualquier caso se va añadiendo capacidad al mercado, a un mercado que se antoja cada vez va a ser mucho más complicado y va a ser cada vez más impredecible. Vamos a tener muchas mayores dificultades aquí. Nosotros se está estimando, algunos analistas, que el volumen mundial de contenedores este año va a bajar 8 o 10%, no se sabe exactamente muy bien. Jordi seguro Torrent luego nos explicará los datos que se pueden manejar en Barcelona, pero también se coincide que si solamente habláramos de esta crisis, a diferencia también de la del 2008, posiblemente en 2 o 3 años podríamos volver a la situación que teníamos del pre-COVID-19. Insisto, como hay muchos factores que al final que van incidiendo, posiblemente luego hayan factores que corrijan al alza o a la baja esta previsión. Por último, ya para acabar de decir, nosotros otra de las cuestiones que hemos hecho, y ha sido también el sector, ha sido hacer una apuesta por la digitalización. Yo creo que todos estábamos en esta carrera de hace muchísimos años, pero hace 6 meses a cualquiera de nosotros nos hubiera dicho que trabajaríamos toda nuestra empresa desde casa, prácticamente sin disrupción de servicios y nadie se lo hubiera creído. Yo no me lo creía hasta una semana antes de empezar a hacerlo tampoco, pero al final hemos visto que ha funcionado francamente bien y este ha sido uno de los aspectos. En la empresa hemos mantenido abiertas nuestras oficinas durante toda esta crisis porque aún existe una cosa un poquito anacrónica, a lo mejor, que son documentos en papel, que es el Bill of Lading o el Delivery Order, que los tenemos que entregar y a pesar de ellos se entregan electrónicos, aún hay una parte que se entrega en papel, con lo cual tenemos un margen para mejorar la digitalización. No solamente es el tema de documentación, es un tema de inteligencia artificial, es un tema de Big Data y yo creo que se va a aprovechar se está aprovechando esta situación del COVID-19 para darle un nuevo impulso y para poder nosotros, los armadores, dar un servicio más completo y un servicio mucho más personalizado al cliente. Y este era más o menos lo que quería decir aquí de mi primera intervención. Muy bien, pues muchísimas gracias, Albert. Ahora me gustaría pues darle la palabra a Jordi Torrent para que nos hable un poco, bueno, pues de cuál ha sido el impacto del COVID-19 en el puerto de Barcelona, pues en especial, bueno, pues en el tráfico de mercaderías con China, que como sabemos, pues es el principal cliente del port, ¿no es así, Jordi? Así es. Muchas gracias por darme la palabra, Amadeo. No sé si se me está viendo, yo te veo a ti. No sé si el resto te ve a ti o a mí, pero seguiré hablando. Entiendo que sí que se me ve y que se me oye. ¿De acuerdo? A ver, intentaré ser breve en esta primera intervención. Antes de hablar en concreto de los efectos para el puerto, que lo voy a hablar, y del tema en concreto de las relaciones con China, decir simplemente, yo soy el jefe de estrategia del puerto, ¿no? Y me toca pensar un poquito y muchas veces equivocarme, como todos los estrategas y economistas, ¿no? Y bueno, nosotros en el puerto, en el departamento de estrategia, tenemos la sensación de que esta crisis del COVID no va a significar ningún gran cambio estructural importante, pero que sí que va a acelerar procesos que estaban en ciernes o que eran embrionarios, digamos, ¿no? Y yo creo que el mundo marítimo, el transporte, ha vivido 40 años de bonanza desde el año 80 hasta el año 2008, ¿no?
28 en este caso, ¿no? Con crecimientos de 2 dígitos basados en una serie de factores que se están acabando un poco, sobre todo si miramos desde el punto de vista del comercio exterior y del transporte marítimo con origen y destino a Europa, ¿no? Uno era, ¿no?, un proceso de containerización de productos elevado que se ha estabilizado hace muchos años en todo el mundo. Crecimiento del tráfico de combustibles fósiles derivados del petróleo con el tema de la transición energética tiene un futuro peor, digamos. La liberalización del comercio, que ha conllevado sobre todo que China y los países asiáticos se convirtiesen de alguna forma en la fábrica del mundo. Esta liberalización del comercio, quedan pocas cosas por liberalizar, para empezar, ¿no? Y además, China, como ha dicho Albert, como ha dicho Omar, ¿no?, está cambiando un poco su modelo, etcétera, ¿no? Con lo cual, los 30 años de crecimiento del comercio exterior y del transporte marítimo con origen y destino Europa, no vamos a ver otra vez los dobles dígitos ni los crecimientos que hemos visto antes, ¿no? Y creo que el COVID va a acelerar algunos de estos procesos que ya estaban en ciernes. En cuanto a las cifras de tráfico, cómo ha afectado en general al puerto y al sistema portuario español, voy a dar 4 cifras así un poco rápidas, ¿no? En los 4 primeros meses en el sistema portuario español, cuento aquí los puertos de interés general, ¿no?, el tráfico en toneladas ha bajado solo, diría, un 7%. Estamos hablando de los 4 primeros meses. El quinto, que es mayo, la bajada habrá sido muy superior, y luego daré cifras del puerto que lo van a mostrar, pero todavía no disponemos de las cifras del sistema portuario español. O sea, toneladas 7%, carga general bajada del 6%, ro-ro bajada del 12%, graneles líquidos subida del 0,7%. Esto es producido por lo que todo el mundo ha visto en los periódicos, ¿no?, de la acumulación de los tanques de derivados del petróleo que luego no se pueden reexpedir en muchos casos. Bajada de los sólidos un 17% y de pasajeros un 50%. Esto hasta el 30 de abril. Cuando hablamos de las cifras del puerto, que lo tenemos cerrado no como las autoridades chinas a 1 de junio, pero sí que tengo las cifras del 24 de mayo, ¿no? En contenedores ha habido una bajada del 19%, en toneladas del 17%, en coches del 50%, cruceros un 77% y pasajeros de ferries un 57%, ¿no? Esto en cuanto a tráfico de mercancías. En cuanto a los grandes bloques del puerto de Barcelona de otras actividades, que es la zona de actividades logísticas, como sabéis, uno de los efectos de esta crisis, de esta parada de la actividad económica primero en China, después de aquí, es que los almacenes se han llenado de manera abrumadora, ¿no? Y ha habido falta de almacenes en algunos casos, incluso, ¿no?, de espacio para almacenar, con lo cual la zona de actividad logística ha funcionado con mucha normalidad y el Port-B y el clúster náutico se ha visto bajo mínimos, ¿no? En relación con los tráficos con China, este mes de abril ya hemos gestionado aproximadamente unos 38.000 TEUs llenos, que es una cifra muy parecida, un poco por debajo, pero muy parecida a la cifra que se manejó en abril del 2019, ¿vale? En el total de este año, el tráfico con China en Barcelona a 24 de mayo ha bajado aproximadamente un 17%, ¿vale? En cuanto a los puertos chinos, hemos visto realmente cuando se ven las cifras de la evolución de los puertos chinos, han hecho esta recuperación en V, ¿no? Y realmente una vez acabada el confinamiento severo decretado por el gobierno chino al inicio de la crisis, digamos, global, ¿no?, pues han recuperado los niveles parecidos a antes de la crisis, ¿no? En cuanto a ¿qué habíamos visto un poco? Esto es en cuanto un poco a la demanda, ¿no? ¿Qué hemos visto en cuanto un poco a la oferta, ¿no? En cuanto a la oferta, la primera cosa que ha ocurrido es lo que ya comentaba mi amigo Albert de Costco, ¿no? Los blank sailings, ¿no? Blank sailings se han reducido muchas escalas. Esto ha conllevado, por ejemplo, en el caso del puerto de Barcelona, ¿no?, que vengan barcos, ¿no? Y no es contradictorio, aunque lo parezca, ¿no? Los más grandes barcos que han venido nunca de contenedores al puerto de Barcelona. Como habéis visto en la prensa, este fin de semana pasado llegó un barco de 23.700 contenedores TEUs de capacidad al puerto. Es el más grande que ha venido nunca. Este fin de semana va a venir otro. Con lo cual, ¿no?, se han reducido escalas y han venido barcos más grandes para acomodar, ¿no?, la carga que antes se repartía entre varios barcos, ¿no? Ha habido un problema, como decía Albert, en el tema de la gestión de los vacíos, la ocupación de las terminales y de los almacenes, sobre todo, ¿no?, mercancía que seguía llegando de China aquí cuando las tiendas de los retailers estaban cerradas, ¿no? Esto iba llenando los almacenes y iba llegando los espacios de depots. El puerto de Barcelona, por ejemplo, ha habilitado nuevos espacios de depots llenos en el puerto y en la zona portuaria.
Estos han sido un poco los efectos. Estamos viendo otras cosas, ¿no?, que creo que indican un poco este cambio de paradigma que creo que el COVID va a acelerar, ¿no? Que es que no vamos a volver a ver los crecimientos de comercio exterior y de transporte marítimo que hemos visto durante los últimos, durante el 80 al 2007, 2008, ¿no? El order book de barcos portacontenedores en el mundo, sobre todo order book a los astilleros chinos, coreanos, asiáticos, es el más bajo, creo, de los últimos 20, 25 años. Es verdad que seguimos viendo estos barcos de 23.000, barcos muy grandes y nuevas peticiones, pero el order book hoy en día es el más bajo de los últimos años. Y bueno, y vemos esto que, ¿no? Yo creo que otras cosas que se han visto en el COVID relacionadas con China es que, a pesar de todo, las suministro, ¿no?, y contra lo que se dice a veces un poco desde aquí de Europa en general, han funcionado bastante bien, ¿no? Dejamos algunos productos médicos al margen, ¿no? En general, las supply chains con origen China, con Europa, han funcionado pese a los black sailings, pese a este tipo de cosas, han funcionado bastante bien, lo cual demuestra, no se pone, yo creo que pone en duda un poco esta deseo, diría más bien, de regionalización o de reindustrialización en algunos casos, ¿no? En algunos nichos probablemente sí, pero en general no lo veo muy claro. Otra cosa que creo que generará cambios es, ¿no? Hay centenares de millones de personas en el mundo, en China y en Europa, que han utilizado el comercio electrónico por primera vez, que no lo hacían a raíz del confinamiento. Esto va a significar todavía un empuje mayor del comercio electrónico en China y en Europa. Y todo esto va a poner una presión todavía más en las cadenas logísticas y en la supply chain en general en China, en el mundo. Y para acabar, yo quería dar una cifra, ¿no?, que antes creo que Albert lo comentaba, ¿no? En el mundo aproximadamente se mueven unos, para tener un poco la foto, ¿no?, cuál es el comercio exterior mundial por vía marítima, ¿no? En el mundo se mueven, y lo dejaría aquí, en el mundo se mueven aproximadamente unos 170 millones de contenedores llenos en el mundo. De estos, aproximadamente unos 65, 70 millones se mueven entre países asiáticos y aproximadamente unos 25, 26, 27 entre Europa y China y el Far East, no solo China, perdón, y una cifra un poquito superior entre el Far East y la costa pacífica americana, ¿no?, para que veamos un poco dónde estamos y dónde está el centro del mundo hoy en día y dónde se sitúa China en este nuevo centro del mundo que ya se ha ido consolidando en los últimos 20 años. Creo que me he enrollado un poco, lo dejo aquí de momento y muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que has mencionado. Bien, ahora vamos a pasar a una segunda parte dentro de este webinar en el que pues, vamos a hablar más quizá de recuperación, de perspectivas de futuro y también de estrategia. Y en primer lugar, pues lo que haría sería preguntarle a Omar Puertas qué perspectivas hay para el resto del año 2000 y para el año de 2020, perdón, y para el año 2021 en China. Omar, por favor. Sí, gracias, Amadeo. Vamos a ver, una cosa que nos hemos olvidado, ¿no?, y luego si queréis hablamos de ello, es en la economía china, pues hemos visto que el COVID ha tenido, ¿no?, ha afectado las exportaciones, ¿de acuerdo? Esto ya sea porque hay menos demanda, ya sea porque hay más dificultad de recepción, ya sea por lo que sea, ¿de acuerdo? Pero un dato que pasa a veces desapercibido es la caída en importaciones en China, ¿de acuerdo? Es decir, la caída en importaciones es muy pronunciada, mucho más pronunciada que las exportaciones, ¿de acuerdo? Es decir, China está importando mucho menos de lo que estaba importando hace un año en year on year y obviamente en pre-COVID, ¿no? Y eso parece que no se está recuperando tan bien como la exportación, ¿vale? Esto yo creo que marca una tendencia también, ¿no? Ahí seguramente tenemos mil cosas que afectan, ¿no? Pues la guerra comercial con Estados Unidos y demás, ¿no? Pero bueno, creo que es un dato interesante, ¿no? Ha caído más la importación de lo que ha caído la exportación. A nivel resto del año, yo creo que
por lo que estoy viendo con los clientes y por lo que estoy viendo con el tejido industrial, ¿no? Estoy viendo, por una parte, una tendencia a buscar más los mercados locales, es decir, aquellos que les está yendo bien, por entendernos, son aquellos que están fabricando para vender o bien dentro de China o bien en Asia, ¿de acuerdo? No dependen ya tanto de mercados, entre comillas, exteriores como los europeos o los americanos, ¿no? O las Américas. Yo creo que esto es una tendencia que está ahí para reforzarse en los próximos meses y en los próximos años. Si fabricas en China, seguramente te va a ir bien si tu producción se queda por Asia, ¿no? Esto es uno. Luego, clarísimamente, el COVID lo que ha hecho es, como hemos visto, acelerar tendencias como, por ejemplo, el e-commerce. China ya nos lleva muchísima ventaja en e-commerce, pero si miramos a las cifras de e-commerce en China, este año ya se han superado las cifras de comercio online del año 2019, siendo el año 2019 el año récord de toda la historia de China, ¿no? ¿De acuerdo? Esto parece evidente, pero bueno, ahí está, ¿no? Es decir, todo lo que sea de nuevo e-commerce en China, el Tmall, el cross-border, todas estas cosas que ya conocéis, pues esto parece que acelera todavía más la curva, ¿no? Y luego, yo creo que China tiene una cosa muy importante que es, lo comentábamos antes también con Santiago, creo, antes de entrar en la llamada, que es la organización del país, ¿no? Y la estructuración de la economía. Y eso China no lo pierde y lo ejecuta de una forma, pues, ordenadísima y a largo plazo. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al llamado, como sabéis ya, al Made in China 2025, ¿de acuerdo? Hace ya en el 2015 China se le ocurre sacar un plan estratégico que va hasta el año 2049 en el que fija los sectores en los que quiere crecer y en los que quiere apostar y por donde quiere llevar la economía. Y el COVID está acelerando esa adopción y esas inversiones en esos sectores, ¿no? Esos sectores, como sabéis, son el coche eléctrico, la movilidad urbana, ferrovial, aeroespacial, tecnologías de la información, etc., ¿no? Por lo tanto, todo lo que esté relacionado con esos equipamiento médico, también todo lo que esté relacionado con esos sectores, ¿de acuerdo? Va a encontrar un buen mercado, va a encontrar una vía de salida, un mercado interesantísimo en China. Y luego otros que han venido después que se apuntaban en el Made in China, que se han desarrollado posteriormente, como por ejemplo la inteligencia artificial. Shanghái se ha autodenominado la capital de la inteligencia artificial en Asia y está poniendo muchísimos recursos en esa industria. Todo lo que sea seguir esos sectores industriales, esos sectores estratégicos que China ya nos dijo hace unos años, todo eso va a ayudar a nuestras inversiones y por ahí seguro que vamos a tener una vía de crecimiento importante. El resto, pues bueno, va a sufrir, ¿no? Ya hemos visto que la exportación manufacturera deja de ser la mayor estrategia de China. La mayor estrategia de China pasa por servicios, pasa por industrias con claros valor añadido, ¿no? Yo creo que van por ahí los tiros, tanto este año como el siguiente, y se va a acelerar. Para mí es clarísimo en los próximos años, ¿no? Ya nadie va a China, por entendernos, a montar una fábrica si no es en uno de estos sectores, ¿de acuerdo? Lo que hacíamos en el año 2000, cuando yo empecé con mi primera joint venture en China, no diré para qué era la joint venture, pero digamos que era un producto relativamente básico, ¿no? Esto ya no ocurre, ¿no? Ahora las joint ventures, como la de Volkswagen Seat, en la que, y perdonar el spoiler, pero en la que yo he participado para fabricación de coches eléctricos, pues esto es lo que se hace ahora.
¿de acuerdo? No, se sigue el Made in China y otros sectores, sinceramente, China ya no está para esto, ¿no? Gracias. Pues muchísimas gracias, Omar. Sí que queríamos saber, ¿tienes algún dato macro, por ejemplo, sobre pues cuál puede ser el crecimiento económico de China para este año? Pues alguna perspectiva para el año que viene. Creo que eso sería interesante, un poco pues teniendo en cuenta también bueno, pues los datos que tenemos para Europa y para Estados Unidos y que van a ser francamente malos, ¿no? ¿Cómo va a acabar China el año? ¿Tienes alguna guía? ¿No? Bueno, vamos a ver, ni Li Keqiang lo sabe. Es decir, Li Keqiang hace unos días decía, mira, no lo sabemos y además para este año no nos importa, ¿no? Bueno, yo creo que sí que les importa, obviamente, ¿no? Oye, y en la medida en que esto está grabado, me puedo imaginar que me van a empezar a escribir la gente diciendo, pero ¿cómo dices esto? Pero yo creo que China va a acabar el año bastante bien. Cualquier cosa que sea por debajo del 4% de crecimiento, creo que va a ser raro. Yo creo que vamos a estar como mínimo en un 4% de crecimiento y los datos, esa V que hemos comentado antes, los datos que vemos, pues oye, hay en industrias que ya han recuperado casi todo el bajón que tuvieron por COVID, ¿no? Con lo cual que, además, oye, para ayudar a la pequeña y mediana empresa, lo que está haciendo el gobierno, y salía un artículo en Casa Asia, ¿verdad? Ayer o anteayer, sobre las vías de financiación que el Banco Central chino está abriendo o comprando préstamos a bancos estatales o privados, préstamos dados a empresas pequeñas o medianas, ¿no? Hay clarísimamente una apuesta centralizada por dar más crédito y por permitir a la empresa, oye, ya que está sufriendo tantísimo, como hemos visto antes, sobre todo con la exportación, pues permitir que se endeuden a unos tipos, a unos tipos de interés pues, prácticamente pues, irrisorios, ¿no? Y anecdóticamente os diré que hace un par de días hasta yo recibí un SMS en chino de mi banco diciéndome que me habían preaprobado un préstamo, creo que era de 50.000 euros, y que nada, que me tenía que pasar por el banco y que me lo daban, básicamente, ¿no? Para los que conocéis China bien, sabéis que esto no ocurre nunca. Es decir, sobre todo al extranjero, el banco no te da nunca absolutamente nada, ¿no? Pues imaginaros cómo está haciendo el push el gobierno chino, ¿no? Está inyectando dinero por todas partes. Gracias, pues eso realmente serían unas noticias sorprendentes y pondría pues, a China en el centro de la recuperación mundial, desde luego. Bueno, vamos a seguir un poco con Albert, ya mirando un poquito de cara al futuro, ¿qué cambios ves tú que puede haber en el sector logístico tras la pandemia? ¿Crees que realmente van a cambiar las cosas en vuestro sector? Bueno, no sé si van a cambiar mucho, por supuesto sí van a haber algunos cambios. Quería empezar diciendo otra cuestión. Los cambios que vayan a haber, nuestro sector, he estado mirando algunos de los asistentes a este webinar, unos son muy buenos amigos, hace años que nos conocemos, algunos en el Propeller Club, que son socios y tenemos ocasión de debatir estas cuestiones. Yo creo que estamos en un sector de gente muy preparada y muy acostumbrada al cambio, con lo cual, por supuesto que van a haber cambios y estoy seguro que muchos de ellos vamos a ser capaces también de hacerle frente. Nuestro entorno está cambiando continuamente desde hace muchísimos años y es una vuelta más de tuerca en esta especialización o en esta cuestión. Está hablando que puedan haber un cambio en el sector de navieras, pasar de las 3 grandes alianzas a 2, no voy a dar el dato, por supuesto, pero podría ser. La verdad que la demanda no va a crecer, estaba esperando desde hace unos años, y esta situación, como hemos ya mencionado, de los benchances, de cancelaciones de salidas, posiblemente pueda llevar se pueda replantear estas cuestiones. Las economías de escala van a pasar a tener un peso muy, muy importante en la estrategia de desarrollo de navieras y posiblemente podamos ver estas cuestiones. Los hubs regionales pueden
complementarse con los flujos actuales que tenemos, los grandes flujos este-oeste. Es verdad que posiblemente ahora ya nadie, como decía Omar, vaya a China a montarse una fábrica, pero es que China está llena de fábricas con joint ventures que van a seguir trabajando durante muchísimo tiempo. Entonces, se va a ver, o yo entiendo que va a haber un complemento se van a crear hubs, que de hecho ya lo están haciendo, como puede estar pasando en el ISMED, como puede pasando la propia Costco que tiene ahí en Pireo. Otras líneas han escogido Tánger, o sea, son mini hubs en las regiones que complementen los grandes hubs que tenemos aquí en los tráficos del mundo. Hay un dato también que China está inmerso en un proyecto de una enorme ambición, que es el Belt and Road. No nos olvidemos que es un proyecto que va a durar muchos años con una inversión astronómica de dinero público, y esto va a facilitar, por ejemplo, el desarrollo del ferrocarril en las grandes líneas desde Europa, que paso a paso se va complementando y se va cada vez creando más servicios, más frecuencia, se va optimizando, cada vez se va a ir haciendo mejor, se va a poder hacer a unos precios mucho más económicos. Indirectamente, y en concreto lo que nos puede tocar aquí a Barcelona, o los pueda tocar a España, nuestro segmento del ferrocarril es bajísimo comparado con nuestro entorno europeo, con lo cual posiblemente pueda ser también, junto con la inversión pública, de poder empezar acabando ya o ir expandiendo los tramos del corredor mediterráneo y otras cuestiones que nos ayude a hacer un desarrollo y un cambio aquí en el entorno de la logística. Los megabuques que comentábamos antes, y hemos tenido en Barcelona este fin de semana esta escala de un barco tan grande. España es el único país europeo que tiene 3 puertos capaces de acoger barcos de las características estas, pues va a obligar a los 3 barcos a ser competitivos, a hacer continuamente inversiones en las terminales, los canales de acceso a los puertos, luego el sistema capilar de distribución. Ahí el tren va a tener que jugar un papel importante. Luego, por último, yo también diría que, bueno, había 2 aspectos importantes. Lo que es el comercio internacional va a subir, no con las expectativas que teníamos, pero hay un grado importante que es la containerización. En mi caso en concreto, que me dedico principalmente al tema de containers. Se ha crecido mucho y aún queda margen, los estudios dicen, aún queda margen de seguir con la containerización, con lo cual de la parte del comercio se va a seguir desviando con mucha menos intensidad, pero mercancías que habían a buques graneros o a buques en convencional, a seguir con la containerización, que estamos llegando a un nivel óptimo de frecuencia, de rapidez, de costes, etc. Luego teníamos el New Green Deal, que es otro aspecto que no hemos hablado mucho, que sí que se ha mencionado. Las empresas debemos de ser cada vez mucho más eficientes, mucho más sostenibles, y esta incidencia que va a cambiar mucho nuestra logística. Entonces, estos barcos grandes, entre otras cuestiones, tienen una sostenibilidad enorme y el consumo energético por TEU es mucho menor que en todos los barcos inferiores a 14, 15 TEUs. Con lo cual, este factor, que cada vez va a estar mucho más presente en nuestra vida cotidiana y va a ser uno de los elementos que va a incidir también, hasta incluso como consumidores a la hora de escoger una opción u otra, va a ser también una puerta de oportunidades a los que estamos en la logística, que llevamos muchos años invirtiendo mucho dinero en hacer cadenas eficientes, en conectar los diferentes actores de la cadena logística para dar productos eficientes y sostenibles. Yo también creo que por ahí vamos a tener una oportunidad y todas las cosas malas ya las hemos dicho que nos va a traer esta pandemia, pero bueno, si paramos un poquito yo creo que vamos a ver también unas grandes oportunidades. Muchísimas gracias, Albert. Me gustaría preguntarte también un poco sobre la importancia que para Costco pues tiene tanto el entorno o el puerto de Barcelona en este caso, a España en general, y esto dentro de un contexto europeo. ¿Nos puedes dar algunas pinceladas sobre esta cuestión? Sí, a ver, Costco tiene un gran interés en lo que es en toda Europa. Comentaba que en el Mediterráneo hicimos en el año 18, si no me acuerdo mal, o 17, me vayan los años, una gran inversión, el grupo, en lo de Costco Shipping Ports, que tienen terminales portuarias en Valencia y en Bilbao, terminales interiores en Madrid y en Zaragoza, con lo cual el mercado español es un mercado muy, muy importante. Nosotros tenemos nuestra sede en Barcelona y queremos seguir teniendo nuestra sede en Barcelona porque es donde empezamos hace ya muchísimos años y donde
donde estamos muy, muy cómodos y donde desde aquí pues, son una pieza más para controlar todo el desarrollo que en el país. Costco quiere crecer y Costco está mirando las posibilidades también de que podemos crecer. Tenemos, igual que otras líneas, hay una de las cuestiones que estamos desarrollando es el tema de los servicios integrales y con la digitalización también y con la robotización de algunos tipos de servicios yo creo que van a coger mucho más auge. Extended Services, que les llamamos, ahí donde es donde vemos que podemos hacer una oferta, llegar a sitios donde no estamos llegando ahora y donde entendemos que vamos a complementar. Costco, os comentaba antes, tiene en el ISMED en Pireo, ha construido desde hace muchos años, ha hecho una inversión, está haciendo una inversión enorme para desde allí desarrollar todos los canales al centro europeo. La posibilidad o el sueño o la ilusión que desde el Mediterráneo español, y no hablo solamente desde Valencia, sino también desde Barcelona, pudiéramos acceder a mercados europeos. Hace muchos años que estamos muchos trabajando con esta idea, aparte de que da pie a unas slides muy bonitas en las presentaciones. Se han conseguido avances, pero yo creo que muy pocos, pero posiblemente cada vez vayamos tocando, se vaya poniendo el escenario un poquito más preparado y un poquito más cercano a poder empezar a observar que desde el Mediterráneo vayamos a hacer. El consumo energético y esta reducción o esta sensibilidad en estas cuestiones va a ser posiblemente un espaldarazo que haya a estas cuestiones que hasta ahora han sido inviables también por coste. Si vale exactamente igual un container desde Shanghái a Hamburgo que de Shanghái a Barcelona, ¿por qué luego vamos a pagar nadie un transporte por ferrocarril o por alguna otra vía pues hasta Centro Europa? Pero bueno, muy posiblemente en los próximos meses, años, veamos que este factor sí que tenga una cierta incidencia y yo creo que se va a abrir a una oportunidad nueva también para nosotros. Muchísimas gracias, Albert. Estamos luego contigo también en el tema de las preguntas del público. También te quería avisar a todos, por favor, que si tenéis preguntas, veo que ya hay alguna, pero que las podéis escribir en el chat del grupo. Así me llegarán a mí y luego posteriormente, una vez pues hayamos realizado, bueno, pues acabado la conversación con Jordi Torrent, pasaremos a un turno de preguntas en el que ya de una forma más abierta yo creo que los tres participantes pues podréis responder a las preguntas en función un poco de la temática. Y ahora pues bueno, seguiríamos con Jordi y lo primero que le preguntaría a Jordi Torrent es sobre la estrategia del puerto post-COVID-19. Si tenéis alguna estrategia concreta, un poco por dónde van a ir los tiros, ¿no? Gracias, Amadeo. Sí, obviamente tenemos una estrategia que estamos un poco postergando un poco por varios motivos, digamos, un poco. Entonces, en cualquier caso, la estrategia del Puerto de Barcelona, en cuanto a su misión, no creo que cambie nunca, ¿no? Que es básicamente prestar servicios e infraestructuras que contribuyan a la competitividad de nuestros clientes. Te digo clientes en un sentido amplio, como son armadores, nuestros amigos de Costco, operadores logísticos y exportadores e importadores. Esta es nuestra misión y así va a seguir siendo nuestro nuevo plan estratégico en el que estamos trabajando para cubrir el periodo 2021-2025, ¿no? Pero como decía, yo no creo que el COVID no va a cambiar nada en concreto, sino que va a acelerar alguna cosa, sí, obviamente, pero en general va a acelerar muchos procesos que ya estaban embrionarios o que estaban claramente en progresión. Y esto nos obliga a profundizar en algunos aspectos, ¿no? Los voy a citar un poco aquí, ¿no? En cuanto hablando de esto de la estrategia, ¿no? Uno es la sostenibilidad, obviamente, ¿no? De las cadenas logísticas, desde un punto de vista medioambiental, pero también económico y social. Segundo, y todo esto responde a una palabreja que está muy de moda, que es el SMART, ¿no? SMART, ¿no? Pues mira, se puede contar una inicial para cada una de las letras, ¿no? Sostenibilidad, multimodalidad, como decía Albert. En Barcelona, en el caso de nuestro puerto, es un sitio, yo diría que único en el Mediterráneo, en el que confluyen todos los medios de transporte con alta conectividad internacional, marítima, aérea, ferroviaria, terrestre, etcétera. Por tanto, la multimodalidad es un elemento importante de esta estrategia. Agilidad, agilidad en el sentido de rapidez, resiliencia en el sentido de que esta disrupción que estamos viendo del COVID-19 sigue a otras disrupciones de los últimos años, ciberataques del 2017,
guerras comerciales. El mundo este que se llama VUCA, ¿no? Estará caracterizado por disrupciones globales cada vez más frecuentes, porque lo que ocurre en un extremo del planeta te acaba afectando porque estamos todos súper interconectados y cada vez más. Eso requiere resiliencia para poder adaptarse. Diversificación, como decía. El comercio exterior europeo en algunos segmentos va a seguir creciendo, pero nunca como antes, y en otros va a bajar, ¿no? Por ejemplo, el del sector de la automoción, que ya lo está haciendo. Por tanto, tenemos que diversificar la actividad en el puerto. Y transparencia frente a la sociedad, frente a las ciudades que nos acogen y frente a nuestros clientes, ¿no? Estos son un poco los ejes de nuestra estrategia. Cuando vemos a la evolución del mercado, como decía, ¿no? Comercio electrónico, esto nos obliga a mucha flexibilidad. Hay sectores con mucho potencial, el sector inmunologístico. El sector inmunologístico es un sector que va a tener una demanda creciente de almacenes cada vez más grandes, más altos para servir este comercio electrónico, un sector pujante. Hay sectores muy pujantes en el que Europa está bien situada, y Barcelona y España en concreto también. La movilidad eléctrica, las energías renovables, telecomunicaciones, todos estos son sectores que van a crecer. Y bueno, esto es un poco lo que, ¿no? Un poco nuestra visión para los próximos años, digamos. Otro factor muy importante que no hemos citado, que es África, ¿no? Estamos hablando de China, ya lo sé, pero África es el continente con unas expectativas de crecimiento demográfico y del PIB mayores en el mundo, ¿no? De los 20 países que están creciendo más en PIB, creo que la gran mayoría son africanos. Esto va a generar un comercio exterior desde y hacia África muy importante, que va a ser servido principalmente por Asia y por China, pero en los países mediterráneos tenemos grandes oportunidades aquí para desarrollar sector agroalimentario, sectores tecnológicos, sectores electrónicos y, en el mundo marítimo, servicios marítimos con el norte de África, con África Occidental, etc. Así, para dar unas cuantas pinceladas un poco de esto de nuestra estrategia planificación, diciéndolo en broma, para el futuro. Bueno, y hablando de esto de África, ¿crees que realmente pueden haber cambios globales en las rutas de transporte? ¿Y qué piensas, qué papel puede jugar China dentro de estos cambios, si es que los hay? Sí. Yo creo que va a haber en los próximos, si hablamos a 20 años vista, no estamos hablando a corto plazo, pero bueno, a corto plazo ya se ha producido, como algunos de vosotros sabéis y Albert lo sabe, algunas líneas marítimas, por ejemplo, que aprovechando el bajo precio del combustible, ¿no? Pues han vuelto hacia Asia desde Europa utilizando el Cabo de Buena Esperanza, ¿no? Para ahorrarse el pago del peaje del Canal de Suez. Pero es verdad que ya se está produciendo, como decía Albert, un crecimiento del tráfico ferroviario entre Asia y Europa. Sigue siendo muy minoritario comparado con el marítimo. Como decía, entre Asia y Europa se mueven unos 25 millones de contenedores al año. En tren, creo que el año pasado, en el 2019, se movieron menos de medio millón, ¿no? O sea que las cifras están años luz, pero es un sector que sí que crece a dobles dígitos, ¿no? O más, incluso algún año ha crecido 100%, ¿no? El ferroviario entre Asia y China, con lo cual hay determinados nichos que les es muy atractivo por el menor transit time, sobre todo si estás más cerca de China, ¿no? Desde el Mediterráneo es un poco distinto, pero bueno, hay posibles nichos. Como decía, el Cabo de Buena Esperanza es una ruta que se está utilizando hoy para volver por el bajo precio del petróleo, ¿no? Que son más días de navegación, se gasta un poco más, pero como es más barato, 7 horas del pago del peaje del Canal de Suez. Yo creo que cuando crezca Asia, las ciudades asiáticas, las dos únicas ciudades del mundo que las organizaciones de temas de demografía dicen que tendrán más de 50 millones de habitantes en el 2040 son Lagos y Kinshasa, no es ninguna ciudad asiática, es Lagos y Kinshasa, con lo cual evidentemente va a haber servicios que van a conectar directamente estos sitios con una creciente clase media con China y, por qué no, con Europa. Esto va a implicar mayor utilización del Cabo de Buena Esperanza. La ruta ártica tiene varias dificultades, no solo medioambientales, tecnológicas, pero sino es una zona muy deshabitada, con lo cual solo se podrá utilizar para determinados servicios muy específicos. Pero sí, evidentemente van a surgir nuevas rutas. La del Canal de Suez creo que va a seguir siendo la mayoritaria con mucha diferencia, pero algunos nichos, otras rutas pueden encontrarlos y a 20 años vista todavía quizá más. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar entonces el turno de preguntas. Hay ya concretamente 4. Este turno pues va a durar unos 15, 20 minutos y luego vamos a concluir. Yo creo que la primera sería para Omar. Bueno, de hecho las dos primeras, ¿no? Pero empecemos por la primera. Aunque quizá también tanto
Albert como Jordi, pues tenéis algo que añadir. Y es sobre los datos, básicamente, pues que nos vienen de China, ¿no? Datos macroeconómicos, datos del porcentaje de desempleo, etcétera. Bueno, pues también relacionados con el COVID, ¿no? Porque básicamente, pues, bueno, se habla de una cierta opacidad, ¿no? Con respecto, pues, a todo lo que ha pasado, ¿no? ¿Hasta qué punto los datos en China son fiables? Esa es un poco la pregunta. Bueno, esto es una grandísima pregunta. Yo cuando me refiero a los datos, son datos pues efectivamente datos oficiales del Buró de Estadística China, ¿de acuerdo? O de aduanas China. Pero he intentado contrastarlos con otras webs, ¿no? que también recogen a nivel estadístico pues las cifras de trading y demás, ¿no? Es decir, entiendo la pregunta, tras tantos años en China, ¿de acuerdo? Es decir, oye, China dice que crece el 6% y crece el 6%, ¿no? Si lo dice el 1 de enero, bueno, mejor, lo dice generalmente en octubre para el siguiente año y al final del siguiente año, oye, exactamente el 6%, ¿no? Es decir, cómo se cumplen estas cosas, ¿no? Bueno, siempre hay un grado de escepticismo, ¿de acuerdo? Pero finalmente en datos de tal magnitud a nivel macroeconómico es difícil también, si me permitís, pues, oye, tergiversar los datos. Al final los datos de aduanas son los que son, ¿de acuerdo? Es decir, tantos containers, tanto volumen, tanta facturación, ¿de acuerdo? Es difícil tergiversar por una parte y que no te pillen por la otra, ¿de acuerdo? Otra cosa es que, oye, seamos más o menos finos en entender los datos, ¿de acuerdo? Por eso yo he intentado granular y no quedarme en el grado, en el dato único de exportación manufacturera, sino luego, oye, ir a los subíndices, ¿no? Que estos sí que te dan un mayor entendimiento, ¿de acuerdo? Y yo creo que el tema está ahí, ¿no? En intentar entender la granularidad de los datos, ¿de acuerdo? Y luego también intentar comprobar eso con datos europeos, por ejemplo, de importaciones desde China y datos norteamericanos de importaciones desde China. Y generalmente, oye, no soy yo tampoco economista ni un estadístico, pero generalmente cuadran las cosas a nivel muy macroeconómico. Luego, por ejemplo, datos del paro en China. El paro en China, como sabéis, es históricamente pues muy bajo, ¿no? En Shanghái hemos llegado a tener tasas de paro del 4%. 4% quiere decir que no hay paro, ¿de acuerdo? Es decir, sales y entras, ¿no? Ahora mismo la estadística de paro en China está en el 6%. Pero la estadística de paro en China no incluye a gente que, por ejemplo, a los inmigrantes que acaban de llegar a la ciudad, aquellos que no están buscando trabajo, es decir, dejan fuera de la estadística cosas que en otros países incluiríamos en la estadística, ¿de acuerdo? Y si entonces vamos a esa granularidad y a entender cómo se ha fabricado, cómo se ha conseguido esa estadística, pues y intentamos dotarla de un contenido similar a la estadística que conocemos en Occidente, pues vemos que los datos pueden ser relativamente distintos. El Wall Street Journal hace un par de días nos decía que la cifra en algunas ciudades chinas, la cifra de paro está más cercana al 16 que no al 6 que aparece en las estadísticas chinas, ¿no? Yo creo que el truco, entre comillas, es este, ¿no? Ir a la granularidad de la estadística siempre. Muchísimas gracias, Omar. Hay una pregunta que yo creo que es para Albert, en este caso, que dice, bueno, pues que 7 de los 11 grandes armadores pues han recibido inyecciones a avales públicos. Y básicamente pues preguntaba si se esperan fusiones o adquisiciones entre los armadores. Yo creo que antes has hablado un poco de esto, pero quizás sería interesante si pudieras desarrollarlo un poquito más.
Antes he estado mencionando, que he insistido que no es ningún dato, no tengo yo ningún dato, pero sí que hay diferentes analistas, hay bastantes artículos que sabéis que hay 3 grandes alianzas de los armadores en el mundo. Se está especulando con un escenario que hubieran 2, que hubiera una reorganización por ellas. Este tipo de negocio hace ya muchos años cada vez necesita mayor capital, hay una inversión tecnológica enorme. Hay todas las incertezas que hemos dicho antes y eso desafortunadamente pues los actores más pequeños o con menos respaldo económico van a tener dificultades para poder encontrar. Hablando dentro de las grandes líneas, por otro lado también, como hemos comentado, se nacen otras oportunidades regionales, compañías de tamaño medio, con buques de tamaño medio, también el tamaño medio hay que decirlo. Ya actualmente un barco de 8 o 10 mil teus, que hace poquitos años era un buque enorme, ahora es un feeder un poquito grande en algunas de las zonas. Entonces, sí que se prevén que van a haber cambios. Va a ser difícil poder aguantar la situación actual por el flujo de las cargas que hay y luego también por la capacidad económica que está llegando un poquito al límite. Yo hay un dato que he mencionado antes, así de pasada, que era la adaptación que hemos tenido que hacer el sector, que sí que es verdad que luego se lleva al mercado y se lleva a los clientes el pagar parte de la factura de la adecuación del nuevo sistema de combustible en vigor desde el 1 de enero, pero es que hay también de aquí a unos años se va a aún tener que reducir más, va a haber otra nueva zona ECA donde va a tener que obligar a hacer fueles aún distintos, más sostenibles y por tanto más caros de lo que hay ahora. Entonces, yo creo, sin tener datos, pero creo que sí que se va a reducir este número, vía adquisiciones, vía fusiones, vía nuevas alianzas que permitan compartir gastos y reducir riesgos y reducir exposición. Muchas gracias, Albert. Yo creo que ahora la siguiente pregunta es para Jordi Torrent. La pregunta es la siguiente. ¿Piensas que con todo esto de la ruta de la seda y de la apuesta que está haciendo China por los puertos del sur del Mediterráneo, piensas que se puede ganar cuota de mercado a los puertos del norte con respecto al tráfico de China? Me refiero. O sea, Gracias, Amadeo. A ver, no, antes de responder, porque va ligado, solo decir una cosa, porque habrá gente que no es consciente de ello. China ya es el primer importador a través del puerto de Barcelona de producto, ¿no?, en contenedor, y también es el primer destino de las exportaciones, ¿no? Con lo cual, esto es un factor importante tener en cuenta, ¿no?, de que la clase media china y la clase en general y la población china, ¿no?, ya es el primer destinatario de las exportaciones en contenedor que utilizan el puerto de Barcelona, ¿no?, con productos como carne de cerdo, fertilizantes, producto alfalfa, polímeros químicos, papel, etcétera, etcétera, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta también para responder a la pregunta, ¿no? Y yo creo que en este sentido, ¿no?, y me remito simplemente a los hechos, la apuesta que hizo en su día Costco por el Pireo, en su caso, ¿no?, que ha convertido en el primer puerto del Mediterráneo y en el cuarto de Europa, yo creo que es una muestra clara y luego otras inversiones que ha hecho en el Mediterráneo, es una muestra clara de que yo creo que sí que China se mira el mapa de otra forma al que se lo miran obviamente otros armadores o otras empresas, ¿no? Y creo que ve el Mediterráneo claramente, digo el Mediterráneo y añadiría el este de Europa, claramente como puntas de entrada, ¿no?, o como la plataforma, ¿no?, para conectarse con Europa, con el norte de África también quizá. Y creo que sí, que esto yo creo que tiene una visión distinta y mucho más favorable, digamos, al Mediterráneo, por una cuestión, yo creo, de sentido común, de geografía histórica, quizá, económica, etcétera. Y que esto, perdón, abre muchas posibilidades a los puertos españoles, mediterráneos, a Barcelona, que luego la comunidad logística de aquí tenemos que aprovechar obviamente. Muchas gracias. Bueno, esta quizás es una pregunta más para Omar. Este año acaba el plan quinquenal, 13avo, si no me equivoco. Se inicia el 14avo. ¿Puede haber alguna diferencia?
no sabemos aún cuáles, o sabemos cuáles son las líneas estratégicas. Bueno, también es el centenario del Partido Comunista Chino. Pues hay, entre otras, pues bueno, esta visión de tener una sociedad modestamente acomodada. ¿Qué nos puedes decir con respecto a todo esto? Y si realmente pues, la crisis puede tener un impacto, algún impacto en los planes del gobierno chino en esta dirección. Sí. Bueno, va en línea con lo que os anunciaba o os decía antes, ¿no? Es decir, yo creo que el gobierno chino tiene una agenda clarísima que además publica, ¿de acuerdo? Ya sea a través de los planes quinquenales, de los planes pues más estratégicos como el Made in China, el proyecto del One Belt, One Road, etc., ¿no? Es decir, la dirección, y creo que esto es una grandísima ventaja del gobierno chino, ¿no? Es decir, si algo, en mi opinión, tiene que hacer un gobierno es dar un mensaje interno y externo y básicamente dotar de infraestructura y del marco legal, económico y operativo para que esa visión pueda realizarse, ¿no? Y todos sabemos cuál es la visión de China, que es alejarse de esa dependencia tremenda que tienen de la exportación, de la manufactura sin valor añadido, irse a los servicios, irse a una economía de claro valor añadido, ¿no? Y eso es lo que hacen y es así por donde dirigen todos sus esfuerzos y eso va a seguir siendo así y va a seguir acelerándose. Yo creo que en ese sentido lo tienen absolutamente claro y apuestan por, como os decía, por el valor añadido, por la inteligencia artificial, por la biotecnología, todo aquello que les permite atrapar talento, ¿de acuerdo? Atrapar valor añadido y, por lo tanto, posicionarse de cara a futuro como la potencia que son, pero con una solidez aún mayor de la que tienen, ¿no? Eso va a seguir siendo y se va a acelerar. Muchas gracias. Esto es una pregunta para Albert. ¿Hasta cuándo piensas que pueden seguir todo el tema de los blank sailings temporalmente? O sea, si esto va a ser una tendencia más o menos corta o larga, ¿no? en el tiempo. Exactamente sería para ver hasta cuándo va a seguir el nivel actual de los blank sailings, por cuanto que existen desde hace muchísimos años y son, ya te digo, son una forma habitual, una forma que ya está interiorizado para poder aquí modular el mercado. Yo creo que en lo que queda de año, todo que hay buenas expectativas de crecimiento económico de esta V que vamos a salir a partir del mes de junio y julio. Hay estudios interesantes que también afectan al tráfico portuario y que también muestran que va a haber un rebote. Luego tendrá que ver el segundo palito de la V hasta dónde sube, si sube hasta donde quedó antes o no. Pero yo creo que en lo que queda de año vamos a seguir reduciendo el nivel actual, que la verdad que es muy, muy alto, pero nos van a acompañar en lo que queda de año. Es la única forma que tenemos para poder modular oferta en buques cada vez mayores en el servicio y en una demanda que luego es absolutamente asimétrica, como comentábamos antes, porque en épocas que hay mucha exportación hay poca importación y al revés, pero luego sobre todo hay que ver este mercado exportador chino si sigue encontrando un mercado en Europa o un mercado en el Mediterráneo, que es lo que nos afecta a Barcelona y Valencia, que esté también en recuperación y que puedan un poco devolver a los niveles que habían antes. Yo creo, no sé si es bueno o malo, pero nos van a acompañar durante lo que queda de año. A ver, siguiendo contigo, Albert, porque antes has mencionado todo este tema de los servicios integrales, y me piden un poco que aclares un poquito más pues, este concepto. Sí, este concepto que las grandes corporaciones estamos llevando es un tema
no digo delicado, ni controvertido, ni muchísimo menos. Pero bueno, yo hay que ponerlo también en materia. Eh, eh, Estamos en una senda de ofertar, por ejemplo, el puerta a puerta, de poder ofertar en algunos casos pues, al cliente darle un servicio integral desde su planta, desde donde fuera de China o de fuera de España, hasta también un punto interior de donde nosotros los destinos vamos. Hay una cosa importante que es el contenedor físico. El contenedor físico es nuestro o está alquilado por nosotros, con lo cual, pues muchas veces sí, nosotros entendemos que podríamos colaborar y podríamos dar un servicio mayor. Hay que tener en cuenta factores como el del e-commerce, que cambia la tipología también de nuestro cliente, con lo cual en algunos casos, siempre en algunos casos, pues puede ser interesante de poder ofertar. Luego tenemos el dato de la digitalización también, el dato para poder ahorrar o para poder ser más cómodos en la hora de interaccionar las documentaciones que ya tenemos desde origen, que nuestro cliente exportador que nos pueda dar a la hora de hacer un despacho de aduanas, pues se podían incorporar también a destino. Esto no choca, porque yo entiendo que no choca, pero sí que tiene una lectura que puedan decir pues que sí, pero esto te inmiscuyes en tráficos o en actividades que históricamente han llevado a otros colectivos. Estamos a la orden del día y, de hecho, lo que hoy hace un puerto no tiene nada que ver, sí que tiene que ver, por supuesto, pero no es, tiene muchas diferencias con lo que hacía un puerto hace 20 o 25 años, y no quiero ni pensar lo que va a hacer un puerto de aquí a 10 años, como también un operador logístico hace cosas que hace también pues, unas décadas era impensable, y la naviera posiblemente también. Entonces, cuando yo hablaba de esto era dar los servicios integrales. Hay bastantes compañías que estamos ya en inversiones en esto y bueno, es una de las posibilidades que tenemos aquí para poder desarrollar. Muy bien, Albert. Esa es una pregunta para Jordi probablemente y es, bueno, sobre el tema de Nissan, ¿no? Realmente, pues, ¿qué impacto puede tener el cierre de Nissan en la estrategia futura del Port de Barcelona? Bueno, triste pregunta. Obviamente es una mala noticia, yo creo que para el puerto, por desgracia somos unos afectados, obviamente, pero ni mucho menos con el impacto que este tiene para otras personas, familias y empresas, ¿no? En el puerto, Nissan es uno de los muchos marcas de automoción que utilizan el puerto, con lo cual evidentemente va a tener un pequeño impacto en el tráfico, porque no era muy importante el tráfico, sin menoscabar la desgracia, entre comillas, sin comillas, que supone para muchas familias y para el sector. Es verdad que Nissan es uno de los accionistas de una de nuestras terminales, muy minoritario. Tenemos que ver qué ocurre con esto. Tiene un espacio dedicado en una de nuestras terminales, importante. También tenemos que ver qué ocurre con esto. Pero bueno, más allá del efecto inmediato y concreto de este cierre, que en materia de tráfico es pequeño en el puerto, yo creo que, bueno, eso es lo que decía, ¿no? Que el COVID va a acelerar procesos que ya estaban en marcha, ¿no? En relación con los combustibles fósiles, en relación con el tráfico en tenedores de comercio exterior europeo, en relación con el sector de la automoción, ¿no? Y yo creo que aquí hay plantas en España muy bien preparadas para los próximos años, otras mucho menos. Y esto en los próximos años se va a ver. Y bueno, es un sector con un futuro incierto. Yo creo que el Mediterráneo, Barcelona, y no solo Barcelona, pero Barcelona, que es el mío, hablo de ello, tiene posibilidades para crecer en muchos ámbitos, para mantener y seguir dando servicio a nuestros clientes habituales con quienes queremos batallar para ganar en su competitividad, con Seat y Volkswagen, con General Motors, con Renault, con PSA, etcétera. Pero hay posibilidades en Barcelona en otros segmentos que se están desarrollando. Sabéis que desde hace un par de años recibimos trenes de Alemania con coches fabricados en Alemania, ¿no? Que hacen más de 1.000 kilómetros en tren para llegar hasta aquí y luego ser distribuidos. Esto es un ámbito de crecimiento importante.
Podemos, en el sentido contrario, podemos crecer y deberíamos crecer los puertos mediterráneos en las importaciones hacia el centro de Europa y como hub logístico de Barcelona con una alta especialización en el sector de la automoción y con muchas empresas industriales y logísticas muy avanzadas y con servicios muy personalizados, creo que tenemos muchos factores para ser importantes en el creciente mercado del coche eléctrico también. Pero bueno, aquí hay mucha competencia de otros sitios, del este de Europa, de muchos sitios. Con lo cual, bueno, es un sector con incertezas, pero también con posibilidades y se trata de aprovecharlas. Muy bien, Jordi. Y aquí hay una pregunta también sobre... Continuamos contigo porque hay una pregunta también sobre el tema de cruceros. Básicamente, imaginamos que hasta ahora, pues, un poco, pues, esto ha afectado tremendamente, bueno, pues a todo el tema de los cruceros que salen o que vienen de otros puertos, ¿no? Y que hacen escala aquí. ¿Cómo ves un poco tú el futuro? Y, bueno, pues un poco la apuesta también, ¿no? Del puerto de Barcelona como puerto de crucero. Bueno, aquí déjame utilizar 5 minutos, por favor. 3 cosas. Uno, bueno, el tráfico de cruceros ha bajado 100%, ¿no? Como es obvio. Yo creo que es una situación temporal, sinceramente. Vamos a tener, obviamente, un año 2020 muy malo, 2021 menos malo, pero no muy bueno seguro. Pero bueno, yo creo que es un sector que a medio plazo, 2, 3 años vista, se va a recuperar plenamente, creo. Obviamente, si tenemos pandemias recurrentes o rebrotes, no, pero entendiendo que esto va a acabar y que se está, bueno, medio acabando en parte, ¿no? Pues esto se va a recuperar. Esto es la primera reflexión. Segunda reflexión es que yo creo que hay muchos sectores que se han dado cuenta en esta pandemia de lo importante que es determinados sectores para la economía, para nuestra economía. El sector de cruceros en Barcelona, para que la gente que no sabe, es un sector muy distinto a lo que representa en otras ciudades y en otros países. Aquí somos un puerto base de cruceros. Esto implica que se crean muchos puestos de trabajo que no tienen que ver con el sector turístico, obviamente también con el sector turístico. Genera mucha ocupación de calidad en muchos sectores, da mucha conectividad al aeropuerto de Barcelona y creo que para la ciudad de Barcelona, para Cataluña y para España, que Barcelona sigue siendo la capital del turnaround, que se llama, de los puertos bases de cruceros, es importante para muchos sectores, ¿no? Porque se crea mucha ocupación diversificada, genera mucha conectividad al aeropuerto, que es muy importante para tener empresas de otros sectores, etcétera, etcétera. El sector está trabajando mucho en reducir su huella medioambiental, que es importante, aunque mucho menor a lo que se lee algunas veces, y en esto creo que en los próximos años vamos a ver muchos avances. Y bueno, pues para dejar un poco de responder. Yo creo que a medio plazo es un sector que se va a recuperar. Creo que Barcelona va a seguir manteniendo su situación como capital europea del puerto de cruceros, lo cual, repito, genera puestos de ocupación bastante diversificada y que, bueno, pasada la tormenta que estamos ahora, las cosas esperemos y creo que van a volver más o menos a la normalidad siempre y cuando la situación sanitaria no se reproduzca X veces o más veces. Gracias. Muy bien, también hay una pregunta quizá un poco genérica, o bueno, no sé quién realmente la puede responder, si no, pues yo también podría tratar de hacerlo. Es, bueno, sobre el producto estrella de exportación que ha habido durante quizá los últimos años, que es la carne de cerdo, la carne porcina. Básicamente, pues han habido exportaciones realmente importantes, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, pues parece ser que China ha invertido mucho en granjas para la producción porcina, que ¿cómo se ve un poco el futuro en el sector, ¿no? ¿Cómo creéis que los mataderos aquí, pues bueno, pueden vislumbrar un poco la situación de futuro? No sé si tenéis algo que decir al respecto. Si quieres, respondo un poco. Yo lo que hemos visto y esto es desde 2020, incluso durante la pandemia, ¿no? Es un sector que se ha desarrollado mucho. Nosotros hace un par de años empezamos en Zaragoza y Barcelona con un tren refrigerado diario entre Zaragoza y Barcelona para un grupo industrial de carne de cerdo y en pocos meses hemos visto nacer 3 servicios nuevos, ¿no? Con otras localidades de la península y para otras grandes empresas del sector. Creo que esto es un sector, bueno, en absoluto crecimiento en los últimos años.
Hay otros países que también crecen mucho en ese sector, Holanda, otros países de Europa y del mundo. Por muchos, creo que el consumo, y no solo en China, sino también en Japón, a veces incluso un poquito de más calidad, ¿no? que se busca allí en Japón, en Corea. En la película Parásitos, supongo que alguien lo ha visto, ¿no? En la nevera de la familia rica se veía marcas catalanas de carne de cerdo en la nevera, ¿no? Es un sector con mucha posibilidad de crecimiento, que está creciendo mucho. Estos meses, repito, hemos visto nuevos servicios ferroviarios refrigerados conectando Aragón, Castilla-León con Barcelona para exportar carne de cerdo, y creo que hay mucho margen de crecimiento en este sector y que esto es muy bueno para el sector ferroviario, para la multimodalidad, para el sector del producto congelado, etcétera, etcétera. Bueno, yo quizás sí que quisiera añadir algo más, ¿no? Básicamente, a ver, para que los que no lo sepáis, pues China es el que produce y consume el 50% de la carne de cerdo mundial. Básicamente, o sea que, vamos, es el 50% del mercado mundial. Entonces, lo que hemos visto ya desde una perspectiva, no ya de estos últimos años, sino pues en un horizonte más amplio, es que en los momentos en los cuales pues en China hay algún tipo de peste o hay un exceso de demanda, lo que hace es importar carne. Lo que pasa es que esa importación no suele ser estable, porque luego hay otros años en los que hay mucha producción local, ¿no? Con lo cual, yo creo que la dependencia de China en este sector es un poquito peligrosa, porque como hemos dicho, nosotros en Casa Asia pues hemos trabajado, incluso pues hemos llevado aquí a España pues algunos inspectores, ¿no? Para que certifiquen las fábricas. Sabéis que solo ciertas fábricas que están homologadas por el gobierno chino son las que pueden exportar carne de porcino, y efectivamente pues en los últimos años pues se han estado exportando los 300, 400 millones de euros de carne de cerdo. Pero esto no quiere decir que en futuros años esto vaya a seguir siendo así. Pueden haber, como digo, pues muchas variables, como puede ser pues efectivamente pues el hecho de que China pues invierta más, ¿no? En granjas, el hecho de que pues el consumo no sea tan grande, ¿no? Entonces, yo creo que, como digo, en estos momentos, en los años pasados, pues sí que ha habido realmente pues una gran demanda de carne de cerdo. Vamos a ver un poco qué es lo que pasa en el futuro, pero ni mucho menos está garantizado que ese nivel de exportaciones que ha habido en los últimos años continúe en el futuro. Y lo digo porque lo hemos visto desde Casa Asia pues con una perspectiva de tiempo bastante más amplia, ¿no? Hay picos de demanda, y en esos picos de demanda lo que hace China es importar. Pero en principio, si no pasa nada, más o menos es autosuficiente. Con lo cual, pues en estos últimos años sí que hemos tenido todo el tema de la peste porcina y esto ha motivado pues un aumento espectacular en las exportaciones de carne de cerdo, pero esto no tiene por qué ser así en futuros años. Entonces, tengo aquí otra pregunta, probablemente para Albert, que dice, con la tendencia a agrupar servicios cada vez más generalizados por parte de las navieras, ¿en qué posición queda el colectivo de los transitarios? Bueno, no sé. Bueno, no sé, cuando decía agrupar, me imagino que quiere decir lo que yo mencionaba antes de los extended services o de hacer una oferta global. Yo creo que no afecta, yo creo que no puede afectar a nada. Sí que es verdad que van a haber cambios o puede haber en algún segmento del mercado. Ya se está haciendo hace muchísimos años con la carga tender. Muchas veces lo que hacemos es ofertar ya un servicio mucho más integral, algunas veces apoyados en transitarios o en operadores logísticos internacionales, otros somos nosotros que lo estamos haciendo. Yo creo que el mercado es enorme y el mercado admite todo, el mercado está cambiante y ahora mismo, ya te digo, cosas que se hacían hace algunos años ahora no se hacen y al revés, con lo cual yo creo que los transitarios son los principales clientes nuestros y tenemos la voluntad y tenemos la intención que lo siga haciendo así. Sí que es verdad que se están reescribiendo algunas de las reglas del juego, pero también por ambas partes, pero por supuesto la labor de los transitarios, llegan a sitios, hacen cuestiones que nosotros ni se nos pasa por la cabeza poder hacerlo por preparación, porque no tenemos ni la cultura empresarial ni tenemos el personal. Hay otras cuestiones que sí que entendemos que también podemos competir,
y al final será el mercado el que dictamine pues, quién es el más competitivo de esto. Pero no creo que afecte, si la pregunta en grueso, que me imagino que va por ahí, no va a afectar en nada. Bien, tenemos una última pregunta, la voy a leer textualmente, pero yo mismo no acabo de entender bien. Vamos a ver, quizá vosotros estáis mucho más metidos en el sector, pues sí que la podéis entender. Dice lo siguiente, si se lograra disponer de un servicio más completo de citas o avisos de orden de entrada para cada barco en un puerto con más antelación, se podría reducir la velocidad de los barcos y reducir el consumo de combustible para las navieras. No sé si entendéis bien la pregunta. Yo, si me dejas que, bueno, más o menos yo puedo entenderlo por aquí. Y de hecho estamos trabajando en proyectos de este tipo. Si tú haces una Smart Navigation que tú puedas contar con las variables, te podría permitir el decir, o sea, no voy a correr más y voy a gastar más aquí combustible para llegar a Barcelona y luego el puerto pues que esté cerrado por lo que sea o que mi muelle de atraque esté ocupado por el buque. De la misma forma, podíamos también hacer previsiones de los flujos de las entradas y salidas de los contenedores por puerta, con pasarlos también mejor. Yo me imagino que viene más o menos por aquí y se están trabajando, por supuesto, todas las grandes líneas. Estamos trabajando en productos de este tipo, de tener una monitorización, de saber dónde puede haber una huelga, dónde puede haber una congestión y de esta forma tener previsión. También es verdad que tenemos cuestiones, por ejemplo, un día te cae una tromba de agua que nadie ha contado con ella y te puede anegar una estal o te puede interrumpir un servicio, temas laborales que son también a veces son inesperados, puede haber un conflicto laboral, pero las otras cuestiones están ya y se están integrando cada vez más en plataformas, fiestas locales, climatología de las diferentes zonas, para poder hacer una previsión y luego el ahorrar combustible, que es una de las cosas importantes, y luego también para ahorrar tiempo, que es otra variable muy, muy importante. Cada día que perdemos los buques en espera o cada día que perdemos con pocas manos portuarias, etcétera, eso afecta claramente también a la cuenta de resultados. Muy bien, pues yo creo que ha habido muchísimas preguntas, pero tenemos que dejarlo hoy aquí, porque el horario que teníamos establecido pues era hasta las 11:30. Muchísimas gracias. En primer lugar, deciros que vais a recibir un cuestionario sobre la sesión. Pues agradecería mucho, por favor, que lo rellenéis, porque nos va a ser de mucha utilidad. Y si creéis, sobre todo, que en el ámbito de la logística tiene sentido que organicemos algún otro webinar, por favor, ponedlo, porque estaremos encantados, junto con el POR, con Barcelona Center Logistics, pues de organizarlo. Decir también pues, que aquellos que estén interesados, que os inscribáis al Boletín Económico de Casa Asia, porque es donde publicamos básicamente pues, las entrevistas, las noticias, etcétera. Y yo no sé, pues Santiago Basol, si tienes algo que decir un poco para finalizar. Creo que ha sido una sesión tremendamente interesante. Gracias. Sí, gracias, Amadeo. Bueno, simplemente dar las gracias a los asistentes y a los ponentes. A mí me parece que este ha sido un seminario muy importante, porque una parte de la economía de España depende pues, del modelo de relaciones comerciales a nivel internacional y especialmente con China. Hay vectores que han salido que son muy importantes, como el tema de los cambios que va a producir el tema de la transición ecológica, con todo el tema de la salida de los combustibles fósiles, el tema de las guerras comerciales, y quizás la apuesta después de la pandemia del país parece ser que debería ser el tema de intentar algún proceso de reindustrialización y, o sea, ampliar el modelo de negocio del país, no basado tanto en turismo, en servicios y en construcción y en promoción inmobiliaria, y volver a recuperar una parte del tejido industrial y convertirnos un poco en plataforma desde Asia para Europa de un modelo industrial, ¿no? Para eso los factores de conectividad marítima, aérea, también terrestre, por ferrocarril o por camión, son esenciales. Pero en cualquier caso, y como ha dicho Amadeo, estamos absolutamente abiertos a que nos hagáis sugerencias sobre otras temáticas relacionadas con el comercio internacional y la logística que os puedan interesar, y estaremos encantados pues, de intentar dar respuesta a vuestros intereses. Muchas gracias a todos. Muy bien, Adiós, pues gracias a todos. Venga, hasta otra.